Dios les bendiga, amados de Dios, remanente fiel. Continuamos con el estudio Los beneficios de retener la palabra. La razón sujeta al espíritu, el cuerpo sujeto a la razón. Esta es la parte 2. Como siempre, tomen sus Biblias para que vean que estas cosas son así. Y vayamos a Efesios 6:12. Habíamos visto en el segmento anterior que debíamos vestirnos con toda la armadura de Dios. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También Dios nos enseña las categorías de espíritus diabólicos que operan en las gentes que nos rodean y a los que nos enfrentamos al entrar a la arena de la competencia espiritual. Nos vamos a encontrar con príncipes, con potestades, con gobernadores y finalmente huestes de maldad. Por tanto, debemos fortalecer al hombre interior hablando muchas lenguas, para estar agudos a escuchar la voz apacible de Dios, dándonos guías a través de su Espíritu en nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, por medio de palabra de ciencia, palabra de sabiduría o discernimiento de espíritus, que son 3 de las 9 manifestaciones del Espíritu y que están diseñadas por nuestro Padre para darnos información. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuándo es el día malo? Hoy es el día malo. Hoy es cuando procuramos ganar la vida eterna. Hoy es posible ganar las 5 coronas prometidas. Hoy es cuando soy un embajador llevando la palabra de Dios. Hoy es cuando cumplo el ministerio de reconciliación. Hoy es cuando mantengo mi matrimonio y mi lecho sin mancilla. Hoy es cuando mantengo a mis hijos en sujeción, en la disciplina y amonestación del Señor. Hoy es cuando yo y mi casa sirvo a mi Dios. Es por eso que Dios me dice, levántate y resplandece. Hoy es tu día. Salmos 119, 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Saber ciertísimamente que la ayuda ante cualquier ataque del adversario solo Dios la puede dar, pero es más que eso. Entender y creer que ya nos dio la salvación y la victoria a nuestro Padre Celestial. Vayamos a Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo tengo que creer por esa ayuda y fortaleza tomándola. Y es en ese momento cuando yo soy vencedor por medio de aquel que me amó. Marcos 8:17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Marcos 8:18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Cuántas preguntas hizo el Hijo de Dios, inspirado por Dios? ¿Qué respuestas a estas preguntas darías tú hoy? ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No comprendéis? ¿No entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se acuerdan que hemos visto en reiteradas oportunidades que debemos poner atención cuando leemos? Poner atención a los tiempos de los verbos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo.
¿Cuándo? La respuesta está ahí mismo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando Jesucristo llegó arriba y se sentó a la diestra de Dios Padre, nos bendijo con toda bendición espiritual porque nos dio un consolador. Nos hizo disponible el ser lleno del Espíritu Santo de la promesa. Ahora, háganse esta pregunta. ¿Cuánta bendición tenemos? Imagínense ustedes, ¿cuánta bendición tenemos? Y la respuesta es toda, porque así está escrito. Nos bendijo con toda bendición espiritual. No con alguna, porque Dios nos da de su espíritu por medida. Dios no cambia. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Toda. No nos falta nada. Dios ya nos bendijo. Solo tengo que creer para recibirla y hacerla una realidad en mi vida hoy. Dios entregó a su único hijo de simiente por ti y por mí, por los que procuramos hacer lo que dice la palabra de Dios día tras día, haciéndola un estilo de vida, imitando a Jesucristo, el Hijo del Hombre, según la carne, creyendo que tenemos disponible la mente de Cristo, siguiendo sus pasos de creencia agresiva, porque hay una creencia agresiva y una creencia pasiva. Jesucristo mostró una creencia agresiva cuando oró y le dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Lázaro, ven fuera. ¿Qué es lo que es eso? Creencia agresiva. Eso es creer ciertísimamente en tu corazón que será hecho lo que estás diciendo, sin dudar, y que lo que tú estás diciendo va más allá de toda lógica. Lo más simple es confesar a Jesucristo como Señor de tu vida y creer que Dios lo levantó de los muertos y creer ciertísimamente que serás salvo en ese mismo momento. Eso es creencia agresiva. Una creencia pasiva que no te da resultado es sentarte a esperar que Dios haga lo que tú tienes que hacer. ¿Estás creyendo? ¿Te acuerdan que lo veíamos con un ejemplo del trabajo? Yo me siento y estoy creyendo de que Dios me va a dar el trabajo, pero estoy sentado, no hago nada. Es una creencia pasiva que no me dará resultado, no me dará fruto. Yo tengo que accionar por libre albedrío, de acuerdo a la palabra de Dios. Es una creencia agresiva. El llevar adelante el ministerio de reconciliar al hombre con Dios es una creencia agresiva, porque tú al entregar la sana doctrina te estás yendo contra todo lo que las religiones enseñan, dicen y viven. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesucristo lo dice claramente. Créele a Dios, pero también cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él hizo su voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, la llevó adelante. No se turbe vuestro corazón. Como veíamos, el corazón es el centro de creencia de mi voluntad. Si yo tengo el corazón contaminado, mi creencia estará contaminada, porque estará turbada, estará llena de miedos, llena de dudas, que el adversario se ha encargado de fomentar y alimentar por medio del viejo hombre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Procurar que mi corazón no esté turbado. ¿Por qué? Porque creo en Dios. Y le creo a Dios, que eran dos cosas muy diferentes. Todo el mundo cree en Dios. Todas las religiones creen en Dios. Incluso los espíritus diabólicos creen en Dios. Saben que existe. Pero muy pocos, por eso es un remanente, muy pocos le creen a Dios esas promesas. Esa es la diferencia.
Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuándo se fue Jesucristo? Después de ser crucificado, después que fue resucitado, se fue y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ha preparado lugar para nosotros. ¿Lo crees? Para eso tienes que tener una mente agresiva, una mente sin duda, sin miedo, sin temor. Juan 5:17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesucristo lo mostró en todo a Dios. Habló su palabra, ministró su palabra, sanó con su palabra, mostró a ese Dios vivo y verdadero. Ese es un trabajo, y es un trabajo de amor. Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te acuerdan que acabamos de ver en el estudio pasado la esperanza, el retorno de Jesucristo? De esto está hablando. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y eso hay que tener una creencia agresiva, sin dudar de que Jesucristo retornará y que yo estaré ahí. Eso es creer agresivamente. Pero yo estaré ahí porque estoy haciendo su voluntad. Estoy caminando de acuerdo a sus mandamientos, leyes, preceptos, estatutos, voluntad. Estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. Incluso, si para ello tengo que irme contra el mundo. Para muestra el propósito, y ese propósito es una promesa, la esperanza del retorno de Jesucristo por su iglesia. Lo hemos visto, iglesias son los llamados. Eso significa la palabra en griego eclesia, desde donde tradujeron iglesia, que hoy lo consideran un templo o un edificio. La iglesia son los llamados, los escogidos. Y la promesa es para estar donde Él está. ¿Dónde está Jesucristo en este momento? Sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quieres estar ahí? Haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios tal como Él te la está diciendo en su palabra. Juan 14:4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Juan 14:5 le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En gramática, cuando se repite la palabra ahí, son ideas diferentes. Primero dice, yo soy el camino. Y la verdad, esa es una cosa. Y la vida, esa es otra cosa. Son totalmente diferentes. Él es la verdad, porque manifestó a Dios, mostró a Dios, enseñó su palabra, dejó promesas de Dios. Porque todo lo que él hacía, lo hacía porque su Padre se lo mandaba. Y la vida, porque si yo confieso a Jesucristo como Señor de mi vida, tengo la vida eterna. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si yo adoro a Jesús, que es la creación, y no adoro al Padre, que es el creador, ¿estoy viviendo la doctrina correcta? No, porque he sido engañado por el adversario, he sido llevado sutilmente a la idolatría. Estoy siendo un idólatra. Estoy adorando más la creación, que es Jesús, que al Creador, que es Dios, nuestro Padre. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si es bendito por los siglos es porque Dios no cambia.
Y si la promesa fue de dar un consolador, no era solamente para aquellos que estaban reunidos ese día con Jesús, era para todos aquellos que creyéramos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Juan 17? Por los que van a creer por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído por la palabra de ellos, por lo que fueron inspirados, por lo que transmitieron. Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué le habían visto a Dios? Porque Jesucristo lo manifestó. Él confrontaba al espíritu diabólico. Dios también. Él también. ¿Se acuerdan cuando se levantó el pueblo que había salido de Israel e inspiró a Moisés, que venía llegando con las tablas para que hiciera añicos ese ídolo y que murieron 23.000 ese día? Porque Dios lo permitió. Los idólatras están condenados a muerte porque Dios lo permite, lo permitió y lo permitirá. Porque quita su mano de bendición de sobre la gente que es idólatra, que adora más las criaturas que al Creador. Y Jesucristo lo hizo. ¿Se acuerdan cuando confrontó a los espíritus diabólicos en el Gadareno? Y le pidieron a los espíritus diabólicos que lo dejara irse a un hato de cerdos, porque eran muchos. Legión, dijeron que se llamaban porque eran muchos. Ese es el fin que le espera a todos aquellos que son idólatras. Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Este es uno de los versículos usados por los religiosos que aseguran y creen que Jesús es Dios, pero la corrección a este error está en el versículo que sigue. ¿Qué es lo que hacen las religiones? Sacan el versículo y basan toda su doctrina en el versículo que acabamos de leer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesucristo es Dios. Pero ¿qué dice en Juan 14:10, que es el versículo que sigue? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se acuerdan que hemos visto que Jesucristo le enseñó a sus discípulos que si eran obedientes, Él y Dios vendrían y harían morada en aquel o aquella mujer obediente? Si tú estás obedeciendo, si tú renaciste del Espíritu de Dios, si tú confesaste a Jesucristo Señor de tu vida porque creíste en la promesa, recibiste el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que lo vimos en Colosenses 1:27? La esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en mí, ¿podemos decir nosotros que estamos haciendo la obra de Dios y que somos representantes de Dios en la tierra? Sí, claro, si somos el templo del Dios viviente, Dios está dentro de nosotros, Dios en Cristo está en mí. Si yo manifiesto a Dios, el amor de Dios, puedo decir con plena autoridad: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Lo puedo hacer? Está disponible. Trabajamos para ello. No que ya lo hayamos logrado, pero procuramos hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que procuremos hacer su voluntad. La pregunta es: ¿cuándo Jesucristo recibió al Padre en él? Cuando fue bautizado por Juan Bautista y el Espíritu bajó en forma de paloma. ¿Se acuerdan que lo leímos? Y se escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17
Marcos 1:11, Lucas 3:22. Desde ese día, el Espíritu de Dios estaba en Jesús. Entonces, cuando Él hablaba, era porque era inspirado por su Padre que moraba en Él. Al igual que hoy, cuando somos bautizados en Espíritu Santo, recibimos a Cristo en nosotros. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y es un misterio. Era un misterio para todos nosotros los renacidos, para el remanente fiel que ha creído su palabra. Pero sigue siendo un misterio para todas las religiones que creen que Jesucristo es Dios. Sigue siendo un misterio para todos aquellos que, porque andan con una Biblia bajo el brazo, se dicen creyentes. Y no lo son. Es un misterio para todos aquellos que se creen judíos porque hacen ritos judíos, porque guardan los días sábados, porque hacen obras. Aún es un misterio. Porque Dios no les ha dado a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. Leamos Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dios decidió, si a ti te abrieron los ojos del entendimiento, si tú viste, si tienes a Dios en Cristo en ti, es porque a Dios le plació abrirte los ojos del entendimiento y darte a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y los gentiles son todos aquellos que no somos judíos. Nosotros somos gentiles. ¿Y cuál era este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si lo entendiste, es porque a Dios le plació abrirte los ojos del entendimiento, porque vio tu corazón dispuesto, vio tu corazón manso para ser enseñado, para que te mostrara más profundamente este misterio y te abriera ese lugar santísimo que es su corazón. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Creen esto? Lo voy a leer de nuevo. Créanlo. Eso es tener creencia agresiva. Es creer sin dudar que lo que está escrito es cierto y es realidad y lo puedo yo hacer y vivir hoy día. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué hizo Jesucristo? Sanó, echó fuera demonios, confrontó a fariseos y a saduceos religiosos, les dijo que eran sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos, religiosos. Ellos eran de la religión judía. Y los confrontó. Podemos hacer lo mismo con todos aquellos religiosos y las religiones que están prevaricando y están pervirtiendo, están fornicando tras dioses ajenos con sus doctrinas. Tenemos toda la autoridad para hacer. Si yo creo lo que está escrito. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Se dan cuenta cuán grande es esta promesa? Hacer mayores obras que la que él hizo. Él tenía 12 discípulos. ¿A cuánta gente tú puedes salvar hablándole la doctrina correcta? Va a ser una obra mayor. Él tenía 12, lo seguían 120, habló. ¿A cuánta gente habló? Pero esa misma gente a la que habló fueron cegados los ojos de entendimiento y pidieron su muerte. No permitas que eso ocurra en tu vida.
Juan 14:13. ¿Por qué? Mire, quédense con el versículo anterior. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:13. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre. Pero ¿a quién le oran las religiones? A Jesús. ¿A quién glorifican? A Jesús. ¿Están yendo al Padre? Como está escrito. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre. Gracias te doy, mi Dios, porque yo puedo sanarme, porque yo puedo obtener mi trabajo, el sustento para la labor de mis manos, en el nombre de Jesucristo, el medio, el camino para llegar a Dios. Todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está otra vez la palabra para, el propósito. Todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré, para el propósito, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que para todos aquellos que dicen que el Espíritu baje, es porque no creen que lo tienen. Es como un yo-yo, es como un elástico. Va y viene el Espíritu, va y viene. Otro error doctrinal enseñado por las religiones. Si tú confesaste a Jesucristo como Señor de tu vida y creíste que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Desde ese momento recibiste el Espíritu de Dios en Cristo en ti. Lo tienes. Ahora, lo que hagas de ahí en adelante es tu responsabilidad. Puedes seguir siendo un religioso, pero no por ello vas a perder el Espíritu Santo. Lo vas a tener apagado, débil, pero lo vas a tener. Porque Dios nos da su Espíritu por medida. Así está escrito. Cuando retorne Jesucristo, te va a pedir cuentas en el bema, en el tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste con lo que tu padre, con lo que mi padre te dio? Te va a preguntar. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo mostró una alegoría de que a ciertos hombres se les dio una moneda y dos de ellos lo invirtieron y dieron fruto, pero otro tomó esa moneda y la enterró? No dio fruto. ¿Y qué es lo que le pasó a ese hombre que había enterrado la moneda? Lo que le habían dado se lo quitaron. En el bema eso va a pasar. Te dieron, cuando renaciste, la vida eterna. Pero tú quisiste seguir siendo un religioso, hacer lo que el mundo hacía porque era más fácil. No perdiste la vida eterna. Tienes el Espíritu de Dios en Cristo en ti. Pero tu nombre va a ser borrado del libro de la vida en el bema. Por eso está escrito. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Para echar fuera demonios tenían que tener el poder de Dios en Cristo en ellos. No cualquiera, no puede un no renacido echar fuera demonios, porque no tiene el poder de Dios para hacerlo. En aquel día, muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesucristo, ¿qué les va a responder? No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿En cuál grupo quieres tú estar? ¿En aquellos que van a recibir las 5 coronas por su andar aquí en la tierra y van a estar con el Señor siempre? ¿O vas a ser de aquellos que les diga, apartados de mí, hacedores de maldad? No os conozco. Esa es tu decisión. Juan 14:17.
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. Entonces el mundo por ende no puede echar fuera demonios porque no lo puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero nosotros lo conocemos, porque mora con nosotros y estará en el retorno con nosotros. Juan 14:18. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden ahora que cuando tú cambias de Señor, cuando tú renaces del Espíritu de Dios, haciendo esa confesión agresiva de creencia, cambiando de Señor y creyendo que fue Dios su Padre el que le levantó de los muertos, en ese día, así como yo un día conocí que yo estoy en mi Padre, yo estoy en mi Padre y que mi Padre está en mí, porque Dios lo dijo. Y esa promesa se cumple hoy. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Se acuerdan que veíamos que la palabra guardar es como guardar a un tesoro? Es atesorarlo, protegerlo, cuidarlo, como a un tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Una gargantilla, un reloj? ¿Cómo lo guardas? ¿Cómo lo cuidas? Mucho más que eso tienen que guardar los mandamientos de Dios. Porque si tú lo guardas, estás manifestando el amor que te pide. Y si lo haces, serás amado por Dios. Y Jesucristo te amará. Y la promesa es que se manifestará. Te lo leo ahora de nuevo. El que tiene mis mandamientos, está hablando de Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:22 le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora entiendes cuán poderoso eres tú, amado de Dios, que eres parte del remanente fiel. ¿Cuán poderoso eres? Tienes a Dios en Cristo en ti. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si yo digo amar a Jesús como mi Salvador, no como mi Dios ni como mi Rey, sino como mi Salvador personal, porque Dios es un Dios personal. Tu salvación es personal y te dio un medio, y le dio un medio a todo el mundo, pero cuando tú tomas a ese Salvador, es tu Salvador, no es Salvador del mundo, es tu Salvador personal. Y tú guardas su palabra. Y si te dijo que tocarías cosa inmunda y no te haría daño, y la estás guardando, y la estás creyendo,
Entonces, por darte un ejemplo, solamente, mi Padre la amará. Es decir, Dios nos amará, más aún de lo que dice amarnos desde antes de la fundación del mundo. Y vendremos a Él. ¿Quién va a venir? Dios y Jesús, el Cristo, el Salvador. Y harán morada en nosotros, en mí, en ti, personal. Por eso dice que tú eres la morada del Dios viviente. Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál era la palabra que él hablaba? Que él hacía la voluntad de Dios, que hacía la voluntad de su Padre, que hacía todo lo que su Padre le mandaba. Esas eran las palabras de Jesús. Todos aquellos que dicen que Jesús es Dios, no están guardando esa palabra. Por consiguiente, no tienen a Dios ni a Cristo en ellos. No puede haber otra interpretación de lo que está escrito. Si Dios dice que si yo amo a Jesús, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él, eso es una verdad inmutable, no cambia. Es una promesa que está disponible hoy día. Pero por el contrario, Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras, porque no cree, y la palabra que habéis oído no es mía. No cree eso, que no sea la palabra de Jesús, sino del Padre que me envió, dice Jesús. No lo creen. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dios recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo dijo que nos daría un consolador. Entonces, todas aquellas religiones que dicen que el Espíritu Santo era solamente para la gente de aquel tiempo, que era para algunos escogidos, algo especial, no están guardando la palabra de Jesucristo, porque la palabra de Jesucristo dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, no le está enseñando, ni le está recordando todo lo que él habló. Por tanto, están en tinieblas. ¿Se acuerdan? Hay solo dos equipos, luz y tinieblas. Dios y el diablo. No hay términos medios. Porque ¿qué hará con aquellos que son tibios? ¿Se acuerdan? También lo leímos en Apocalipsis. Porque no eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tengo que ser muy, muy caliente para con Dios. Muy celoso de su palabra. Tengo que ser ese guardián fiero, literalmente, fiero de las riquezas de la palabra de Dios. No permitir que sea transada, no permitir que sea adulterada, no permitir que sea mancillado el nombre de mi Padre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ya que el miedo derrota las promesas de Dios, el miedo es arena en la maquinaria de la vida. Y es una de las maneras o medios que usa el adversario para vencerme en la arena de la competencia. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro mediador para llegar a Dios.